Audio Jungle. Audio Jungle. Les bendecimos, mis amados hermanos, muy buenos días en este hermoso domingo. Le damos gracias a Dios por sus vidas. Damos gracias al Señor también por su bondad y su misericordia que se ha engrandecido sobre nosotros en estos días. Ahora, deseándote todos los parabienes que Dios tiene en Cristo Jesús para tu vida, vamos a tomar un tiempo para meditar la palabra de Dios. La palabra de Dios que promete acerca de sí misma no vuelve vacía y hará aquello para lo cual es enviada. Yo te animo a que dispongas tu corazón como un buen terreno, buena tierra, como dice la parábola, donde Jesús, que es el divino sembrador, siembre esa palabra y esa palabra germine y dé fruto al 30, al 60 y qué mejor, al 100 por uno. ¿Me acompañas a orar? Ahí en la habitación, en el lugar donde te encuentres, si estás con tus seres queridos, gracias a Dios, vamos a pedir a Dios que bendiga su palabra en los próximos minutos. Padre, gracias por la bendición que nos das de meditar en tu palabra ahora. Confiamos en que tú envías tu palabra y se cumple lo que dice el Salmo 107, versículo 20. Envías tu palabra y sanas. En este tiempo, Señor, todos necesitamos una palabra de sanidad, de restauración, de bendición. Envía tu palabra y sánanos, y fortalécenos, y nútrenos, e instrúyenos. En lo personal me pongo en tus manos, dame de tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Qué gusto pues, mis amados hermanos, de poder compartir este tiempo de servicio al Señor, de ministración a su nombre por medio de alabanza, de cantos. Bendecimos al grupo de alabanza, a todo el trabajo que están haciendo para que tengamos una alabanza digna del Señor en la medida de nuestros recursos y capacidades, pero créanme que lo hacemos con todo nuestro ser y con todo amor. Pero, repito, es tiempo de comer, de alimentarnos espiritualmente. El Señor dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Si pudieras tomar una Biblia y una libreta de notas, qué mejor. Si no te es posible, solicito tu atención para que escuches los textos bíblicos que estaré citando. El tema de hoy, el título del mensaje es Las riquezas de su gracia. ¿Cuántas veces hemos predicado de la gracia de Dios? Considero oportuno volver a hacerlo el día de hoy, la gracia del Señor Jesucristo. Algo que maravillaba a los apóstoles de Cristo era esa disposición del Señor de derramar favor sobre la vida de ellos y muchas veces inmerecidamente. A este derramamiento de favor inmerecido le hemos llamado la gracia de Dios. Por ejemplo, el apóstol Juan, cuando cita aquel pasaje famosísimo de todos nosotros, Juan 3:16, él ahí vio cómo el Señor manifestó su abundante gracia. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su propio Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue la visión que Juan tuvo de la gracia. El inmenso amor del Padre al dar a su propio Hijo. Por otro lado, Pedro, cuando él reconoció su grandísimo error al traicionar a Jesús, en aquella noche en que fue prendido en el huerto de Getsemaní, pero días después el Cristo resucitado va a buscarle para restaurarle y para comisionarle al llamamiento que le tenía asignado. Él entendió la gracia de una manera especial. ¿Y qué decir del apóstol Pablo, que reconoce que en sus debilidades, en sus imposibilidades, en sus incapacidades, había una presencia y favor especial de Dios operando a su favor? Y él así lo menciona en algún pasaje, que el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero vamos a recordar algunas cosas de la gracia que hemos comentado en otras ocasiones, pero que vale la pena tenerlas presentes. Sabemos que por la interpretación y aplicación de muchos pasajes de la Escritura, se llega a la conclusión de que la gracia es un favor especial de Dios que Él se agrada en derramar sobre las personas sin que lo merezcamos. También la gracia de Dios es recibir de parte del Señor aquello que por nuestros propios méritos jamás podríamos alcanzar.
ni por ningún esfuerzo humano. Ahora, vale la pena comentar lo siguiente, porque la gracia de Dios pensamos que solamente se derrama sobre su pueblo. Sí, a eso le llamamos gracia especial. Pero la verdad es que Dios derrama su gracia sobre toda la humanidad. Y esa gracia que Dios derrama sobre toda la humanidad, los teólogos le han llamado gracia común. ¿Qué es la gracia común? Mira, la gracia común se refiere al cuidado y atención que el Creador, el Dios Creador, el único Dios verdadero, por supuesto, proporciona a toda su creación. Por ejemplo, en Hebreos 1:3 dice que Cristo, el Hijo de Dios, es el que sostiene todas las cosas con su palabra. Ven el poder de la palabra de Dios, capaz de sustentar y sostener todo lo creado. No solamente la palabra creó las cosas, sino las sustenta. Pero dice aquí todas las cosas, y todo es sustentado por el Señor. Es decir, todo lo que ahora existe, todo lo que ahora tiene vida, la tiene porque Dios opera gracia. Eso habla de la gracia común para todos los seres humanos. Hay otro pasaje que clarifica más este concepto de gracia común. Mateo 5:45 dice, son palabras de Jesús: hace Dios que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Sí, esa es la gracia común. Es ese favor especial de Dios, esa impartición del Señor a toda la humanidad para que la humanidad persista, exista. Si no fuera por esta gracia común, nada existiría. Eso es una gran verdad. Pero hay una gracia llamada gracia especial. La gracia especial es la que nos da Dios solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, se trata del infinito favor que recibimos a los que creemos en Jesucristo. La gracia especial, insisto, solo viene por el Hijo de Dios. Perdón de pecados, redención, salvación, libertad, vida eterna. El que tu nombre y el mío estén escritos en el libro de la vida eterna es una expresión de la gracia de Dios que llega solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este tipo de gracia, mis hermanos, repito, insisto, es importante afirmarlo, solo nos llega por el Hijo de Dios. Dice Juan 1:16 y 17, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje es importantísimo. No nos daría tiempo de desarrollar cuántas cosas hermosas contiene, es una joya. Porque aquí contrasta el escritor San Juan, el apóstol y evangelista, la ley de Moisés versus la gracia de Jesucristo. Porque en la ley de Moisés teníamos que hacer obras, en la ley de Moisés teníamos que ganarnos el favor de Dios, en la ley de Moisés teníamos que cumplir los preceptos para no ser ajusticiados por Dios. Pero en la gracia de Jesucristo, en la verdad de Jesucristo, la concepción es otra. Favor de Dios inmerecido, otorgamiento de bienes del Señor en forma inmerecida a través de Jesucristo. Ahora, ¿qué hace esa gracia en nosotros? A través de toda la Biblia se manifiesta la gracia de Dios. A través de todas las historias de las Escrituras de Israel y de la Iglesia está operando la gracia de Dios. En la vida de grandes personajes bíblicos está manifiesta la gracia de Dios. Quiero darte algunos ejemplos, por ejemplo, ¿verdad? En Noé, allí en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, del capítulo número 6, del versículo 5 al 8, se nos habla de que Dios decidió exterminar a la humanidad, porque era tan grande la maldad de los hombres que ya no tenían remedio. Y Dios decidió acabar con la humanidad por medio de un diluvio. Sin embargo, hubo un hombre y su familia que hallaron gracia delante de Dios. ¿Cómo se manifestó la gracia de Dios en Noé? Justamente para no ser destruido con los impíos. Eso es algo hermoso, que Dios escogió a Noé para no ser destruido. Una expresión del favor y la gracia de Dios. ¿Qué decir de José? La vida de José, que es inspiradora, es hermosa para todos nosotros, un gran personaje en las Escrituras. Y dicen varios versículos acerca de él, ahí en Génesis 39 y otros más, pero especialmente el capítulo 39 refiere que
él halló gracia delante de un hombre que no solamente lo metió a la cárcel, sino bien podía asesinarlo, matarlo, Potifar, su jefe. Sin embargo, porque halló gracia delante de él, la gracia que Dios le otorgó, no fue asesinado. Fue remitido a la cárcel, pero estando en la cárcel, halló gracia con el carcelero para convertirse en una especie de administrador de esa prisión y finalmente ahí dar fruto para la gloria de Dios. Era la manifestación de la gracia de Dios en José, dándole una aceptación sobrenatural sobre otras personas, incluso con los enemigos. ¿Qué decir de Israel como nación, que recibió tantas veces el favor y la gracia de Dios? Por ejemplo, en Éxodo, capítulo número 12, versículos 35 y 36, leemos: E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Cómo operó la gracia aquí en Israel? Imagínense, los israelitas estaban a punto de ser librados por el Señor y por todas las plagas que Dios había traído para ese propósito sobre la nación egipcia. ¿Cómo se imaginan ustedes que se encontraban los ánimos de los egipcios con los israelitas? Yo creo que la visión que tenían de ellos era totalmente negativa. Sin embargo, cuando van a pedirles alhajas, recursos, piedras preciosas, vestidos, para salir y transitar en el desierto más adelante, dice que Dios les dio gracia y los egipcios no se resistieron. Quiere decir, cuando opera la gracia de Dios, hay algo que Dios hace, repito, aún en los enemigos, para manifestar favor a aquellos que Dios ha elegido para depositar justamente eso, la gracia. Y el apóstol Pablo vio la gracia de una manera diferente. Vio otra expresión y dio testimonio de la gracia en una forma, digamos, adicional. Fíjate cómo dice 1 Corintios 15:10. Pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Se refiere a los demás apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí Pablo lo que está diciendo es que hay una impartición de fuerza, de capacidad, de habilidades, más allá de lo humano, por supuesto, dadas por Dios a través de su gracia, para que el apóstol Pablo pudiera cumplir su ministerio y ministrar con eficacia a aquellos a quien Dios les llevaba a predicar el evangelio. Me gusta la expresión, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Nada le gana la gracia, nada le gana la gracia. En 2 Corintios 12:9, él aplica otra expresión de la gracia y lo expresa de esta manera. Cuando Jesús le dijo, bástate mi gracia. En otra forma sería, mi gracia es suficiente, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí lo que Cristo le está prometiendo a Pablo es que le dará gracia ahí donde Pablo reconoce que ya no puede, donde Pablo reconoce que ya no hay recursos, que ya no se puede avanzar más. Se topa con la gracia para ir en el nivel divino hacia los propósitos de Dios. Así es que aun cuando hayamos hecho nuestro mejor esfuerzo y sabemos que aún así no se logrará lo que se pretende, Dios promete su gracia. Pero estas últimas expresiones de gracia que te he compartido, creo que encuentran su mejor expresión en los siguientes versículos que hemos leído tantas veces, Efesios 1, 3 al 7. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia,
Repito esa frase, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual gracia nos hace aceptos en el amado es Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Fue el título que escogí, me inspiró esta frase, las riquezas de la gracia. Aquí encuentro entonces, mis hermanos, la mejor y mayor expresión de la gracia de Dios, aquellos que se rinden a Cristo Jesús. ¿Qué viene aquel que deposita su fe y su vida en Jesús? Vienen estas cosas por gracia. Vamos a identificarlas. Dice, toda bendición espiritual, escogidos incluso desde antes de la fundación del mundo por gracia. Si tú eres creyente, si eres hijo de Dios, si eres salvo, si tu nombre ya está escrito en el libro de la vida, esta palabra tiene que ver contigo, que aún antes de la fundación del mundo, esto es impresionante. Esto nos vuela la cabeza, ¿verdad? Pero así el Señor lo dejó revelado. Antes de que existiera incluso el mundo, por supuesto antes de que existiéramos nosotros, el Señor ya nos había escogido en Cristo Jesús a los que creemos en Él, para que fuésemos santos, es decir, de Dios, pero también sin mancha delante de Él. La santidad implica eso, pertenecer a y ser limpios. Y esa obra es por gracia a nosotros, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por medio de la gracia. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. No hay mérito alguno en nosotros. Según el puro afecto de su voluntad. Aquí está otra expresión de la gracia. El puro deseo de Dios de bendecirnos, de amarnos en Cristo Jesús. Para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, todo esto ha ocurrido, mis hermanos, para que Dios sea reconocido y alabado y su gracia exaltada. Con lo cual nos hace aceptos en el amado. Tú y yo, o lo voy a decir de otra manera, si me permites, estoy seguro que tú tienes muchas cualidades y virtudes. Estoy seguro que eres una persona de valores, eres una persona valiosísima. Sin embargo, eso no es lo que te hace acepto delante del Padre. No, es la gracia que por medio de Cristo Jesús Él nos otorga. O sea, hay algo mejor que nuestras cualidades. Hay algo superior y perfecto que nuestros atributos que nos hace aceptados delante de Dios. ¿No es eso motivo de bendecir al Señor en esta hora? De darle gracias. Yo quisiera que ahí, en tu casa, donde te encuentres, quizás en el auto, en cualquier espacio, le digas, Señor, gracias, porque por gracia me has aceptado y llamado en Cristo Jesús. Y termina pues esta porción del texto de Efesios 1, en quien tenemos redención. ¿Qué nos rescató? ¿Qué nos redimió? Dice aquí, fue el medio, fue la sangre, pero la motivación fue la gracia. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Bendecimos el nombre del Señor por todas estas expresiones de la gracia. Yo espero que hasta este momento tú estés anhelando crecer en la gracia, como dice un texto de San Pedro, que no dejemos de crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de abrazar la gracia permanentemente, de aplicar la gracia insistente y constantemente en nuestras vidas, en nuestra persona, en otras personas, pero en circunstancias apelar a la gracia de Dios. ¿Recuerdas tú aquel pasaje que hemos citado tantas veces, sobre todo en las últimas tiempos, en esta época? En Hebreos capítulo 4, versículo número 16, refiriéndose al trono de la gracia. Trono de la gracia. Fíjense, qué interesante pasaje que habla de un trono de gracia. Es decir, donde el poder de Dios se manifiesta justamente a través de la gracia y recibimos el oportuno socorro y misericordia. Bien, hasta aquí, mis hermanos, hemos hablado algunos conceptos de qué es la gracia. Hemos hablado de la gracia común que es para todos los hombres, pero hemos hablado de la gracia especial que viene a los que creen en Cristo Jesús. Hemos hablado también de algunos ejemplos de cómo la gracia se manifiesta de una y otra manera, dándonos favor con personas, habilidades, capacidades en circunstancias, fortaleza, fuerzas donde ya no hay. Y sobre todo la redención, la salvación, la vida eterna en Cristo Jesús. Expresiones de la gracia.
Pero terminemos en esta mañana con una pregunta que tenemos que resolver todos juntos. ¿Cómo recibir esta gracia? ¿Cómo movernos en esta gracia? Quiero volver a leer Juan 1, 16 y 17. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que nosotros, los que estamos siguiendo la transmisión, y por cierto, déjame hacer aquí una invitación, si todavía da el tiempo, que podamos compartir, ¿verdad? Que podamos compartir este mensaje en las redes sociales, con amigos, en los grupos. Si tú crees que este mensaje le puede ser de bendición a otros, vamos haciéndolo. Y bueno, en este punto quiero detenerme un momento, que solo Jesús es, digamos, el portador, el representante, el contenedor, por así decirlo, de esta gracia de Dios. Sí, de hecho Jesús es no solo el medio, también es el creador en cierto sentido, junto con el Padre y el Espíritu, de la gracia. Y en otro sentido Él es el que encarna la gracia. Es decir, cuando recibimos a Cristo Jesús, no recibimos una cosa, recibimos a alguien. Cuando decimos que recibimos su gracia, no es un algo. Yo creo que la gracia es Jesús encarnada. Y sin embargo, es importante que en este momento todos hagamos una especie de revisión de vida, si estamos viviendo en la gracia de Dios, si nuestra vida está en el orden de Dios, si nuestra vida ha sido rendida 100% a nuestro Señor Jesucristo. Si no es así, estaríamos fuera de la gracia. Pero si tú, mi hermano, mi hermana, junto conmigo, hemos aceptado el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, su obra redentora a favor de los que hemos creído en Él, si le hemos confesado como Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, y rendido todo nuestro ser a Él, te aseguro entonces que estamos viviendo en esa gracia. Y debemos echar mano continuamente de esos recursos, de esas riquezas que sin merecerlo nos han sido dadas en Cristo Jesús. Y al haber sido dadas soberanamente por nuestro Dios, tenemos derecho a ellas. Sí, las riquezas de la gracia son para ti y son para mí en Cristo Jesús. Así es que vale la pena, mi amigo, si tú nunca has rendido tu vida a Cristo Jesús y hasta este momento has comprendido algunas cosas de lo que es la gracia de Dios y dices, yo necesito esa gracia, es tiempo entonces de que tomes la decisión y vengas corriendo a Él y te aferres a Jesús y a su gracia. En un momento te acompañaré a orar por ese asunto y yo espero que el Espíritu Santo siga trabajando en ti. Antes de terminar, quiero comentar lo siguiente, porque repito el pasaje de Pedro que nos dice, crezcamos en la gracia, sigamos avanzando en la gracia. Y bueno, y si la gracia hemos venido diciendo que se nos otorga gratuitamente, es un favor inmerecido que viene de parte del Señor, que ha decidido solamente derramar favor sobre sus hijos y sus hijas. Entonces, ¿cómo es que la Biblia nos refiere que hay canales mediante los cuales también Dios imparte gracia? Es importante entonces hablar un momento de los medios de gracia, ¿sí? Hay medios, hay mecanismos, canales, conductos, a través de los cuales el Señor decidió, le plació, seguir derramando gracia sobre nosotros. Tú los conoces, los sabes, algunos los practicas por supuesto y te los voy a recordar. Son la meditación de la palabra. Ahora mismo estamos haciendo uso de un medio de gracia al meditar la palabra de Dios. Porque a través de la meditación de la palabra de Dios el Señor empieza a impartirnos fortaleza, fe, esperanza, ánimo, aliento, visión. Y ahí está fluyendo la gracia de Dios. Otro medio de gracia es la oración individual. Esos tiempos en los cuales buscamos al Señor. Yo estoy convencido, y yo creo que tú me vas a dar la razón, de que los hijos y las hijas de Dios hablamos todo el día con Dios. ¿A poco no? ¿Sí? Todo el día estamos platicando con Él. En cualquier circunstancia donde nos encontremos, ahí tenemos al Señor metido, ¿sí o no?
platicando con él, diciéndole qué piensa, qué opina de esto, o guárdame de aquello otro. Siempre el Señor está ahí. Pero eso que es hermoso, y así debe ser, porque habla de comunión, de presencia de Dios en nuestras vidas, también es importante dedicar un tiempo especial, sin distracciones, donde solo Dios sea el centro de nuestra atención. Eso es oración individual. Pero también hay oración grupal. Es otro medio de gracia la oración grupal. Debemos practicarla con el cónyuge, debemos practicarla con los hijos, debemos practicarla con los hermanos en la fe. Es otro recurso, mecanismo que Dios se place para ahí dejar fluir y derramar su gracia. La fe es otro medio de gracia, porque por la fe recibimos salvación, porque por la fe el Señor obra milagros, porque por la fe recibimos sanidad, porque por la fe, mis hermanos, nos sostenemos como dice la Escritura acerca de Moisés, como viendo al invisible. Sí, la fe es otro medio de gracia. La alabanza. ¿No es cierto que la alabanza cumple dos propósitos? Al menos dos, varios por supuesto, pero al menos dos. Uno, exaltar al Señor, bendecir su nombre, reconocerlo, agradecerle, bendecirle. Pero por otro lado, la alabanza, mis hermanos, nos da paz. La alabanza nos imparte gozo. La alabanza fortalece la fe. Incluso a veces la alabanza purifica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estamos cantándole de corazón al Señor, a veces las letras de un canto que invoca el nombre del Señor, algún atributo de Dios, nos mueve a revisar nuestra condición personal y decimos, Señor, no es posible que esté yo así, perdóname, pero límpiame. Y a través de este canto déjame expresarte mi anhelo y mi amor genuino por ti. La alabanza entonces es otro medio de gracia. El congregarnos, mis hermanos, es una bendición congregarnos. ¿Sabes tú, te recuerdo, que congregarse es un mandato de Dios? ¿Sí? No es opcional. ¿Por qué Dios lo hizo mandato, lo hizo mandamiento el congregarse? Ahora lo hacemos virtualmente, pero al fin estamos aquí congregados. Porque es un medio a través del cual Dios fluye, Dios se manifiesta y Dios derrama favor sobre su pueblo. Congregarnos, el dar, es otro mecanismo, otro recurso a través del cual Dios bendice y derrama gracia. Por eso dice la Escritura, más bienaventurado es dar que recibir. Y el alma generosa será prosperada. El servicio al Señor, el servicio a los hermanos, el servicio a la comunidad es otro medio de gracia que nos revela presencia de Dios y recursos de Dios en medio de ello. Son muchos medios, mecanismos que Dios nos dio para fluir su gracia a nosotros. Usémoslos frecuentemente. No los dejemos ahí guardados, no. Son riquezas que Dios nos da para justamente disfrutar las riquezas de la gracia. Si la gracia es favor inmerecido, alguien un día me comentó, entonces ¿por qué tengo que hacer algo para recibir esa gracia? Porque Dios apela a nuestra voluntad, a nuestra libertad. Él hace la oferta amorosamente, generosamente, pero a nosotros está el extender la mano y recibirla. Por eso nos dejó estos recursos o medios de gracia. Se me ocurre el siguiente ejemplo. Imagínate el sol. El sol, Dios lo hizo. Por medio de él nos imparte rayos de luz y calor. Nosotros no podemos hacer nada para generar ni luz ni calor. Pero sí puedo hacer algo. Puedo escoger ponerme en un lugar donde me pegue esa luz y esos rayos del sol, o puedo escoger la sombra. Es decir, ahí está fluyendo el calor y la luz del sol, creados por Dios para bendecirnos. Sin embargo, en nosotros está la decisión de ir a esos rayos para recibir su beneficio o ir a la sombra. Dos ejemplos bíblicos muy claros. El primero es el ciego Bartimeo. Vamos a decirlo mejor, ex ciego Bartimeo. Bartimeo oye que Jesús viene por un camino donde él va a pasar y sabe quién es el Hijo de Dios, el Hijo de David. Entonces Bartimeo toma la decisión de ir y ponerse en el camino para encontrarse con la gracia, para encontrarse con Jesús,
y recibir sanidad. Zaqueo, ese personaje que quería conocer a Jesús, pero su estatura le impedía, en ese desfile que iba a caminar por Jericó, el poder ver a Jesús. Se sube a un árbol sicómoro. Oh, ¿cuál fue su sorpresa? ¿Recuerdas? Que él no se encontró con Jesús. Jesús lo encontró a él. Pero él hizo algo. Se subió al árbol. Así es que por eso nos dejó Dios estos medios de gracia, para recibir gracia abundante. Ahora, ¿qué debo hacer con esos medios de gracia? Entonces, insisto, usarlos lo más frecuentemente que podamos y permanentemente. Para terminar, mis hermanos, y a manera de conclusión, solo en Jesús está esta clase de gracia. Y yo quiero dirigirme en este momento especialmente a los amigos y amigas que reconocen en este momento, y solo por la obra del Espíritu Santo, que no viven en esta dimensión de gracia, que no han conocido al Creador y Proveedor de esta gracia, es decir, a Jesús, pero que hoy, repito, el Espíritu Santo les ha convencido de su necesidad. Yo quiero orar contigo y juntos pedirle al Señor que Jesús se revele a tu vida y te imparte esta clase de gracia de la cual hoy hemos hablado. Allí donde te encuentres, no importa dónde estés, vamos a hablar con Dios. Y yo te animo a que puedas hablar en voz alta. Quizás si te encuentras en un lugar público, hazlo quedamente, claro, con discreción. Si te encuentras solo, hazlo en voz alta, por supuesto. Pero vamos a decirle a Jesús las siguientes palabras. Dile: Señor Jesús, te doy gracias porque creo que hoy me has hecho comprender la necesidad que tengo de ti y de esta clase de gracia que hoy se habló. Pero vengo con todo el anhelo en este momento y sinceridad para decirte, Señor, que te necesito y que quiero que seas mi Señor. Hoy, Jesucristo, yo tomo la decisión de confesarte y aceptarte como mi único Dios, mi único Señor y suficiente Salvador. Te pido que perdones mis pecados. Te pido que a partir de hoy derrames gracia sobre gracia en mi vida, especialmente la gracia de la salvación, la gracia de la redención. Te lo pido con todo mi corazón, Señor, y gracias por ello. Amén. Estoy seguro que al ser sincero en esta oración, ahora Dios ha llegado a tu vida en la persona de Cristo Jesús y empezarás a recibir esta clase de gracia. Pero ahora vamos a orar como pueblo de Dios, como iglesia. Sé que hay muchas necesidades permanentemente, pero más en esta época. ¿Qué te parece que identifiquemos en este momento esas áreas donde necesitamos esta clase de gracia? Y pidamos al Señor la derrame y Él, repito, lo hace generosamente. Vamos a orar, cada uno allí donde nos encontremos. Señor, y ahora te pedimos que esta gracia que tu palabra nos permitió tanto recordar como entender mejor, ahora empiece a ser derramada sobre mi persona. Pidan gracia sobre sus vidas, sobre sus mentes, sus espíritus, sobre su cuerpo. Gracia, Señor. Danos gracia, derrama gracia. Pide ahora gracia sobre tu hogar. Pide gracia sobre tu circunstancia específica donde la requieres. Pide gracia sobre tu trabajo, tu negocio. Pidamos gracia sobre nuestra nación. Pidamos gracia de Dios sobre el mundo entero. Recibimos tu gracia en esta hora en fe, Señor, porque tú prometes darla en abundancia, porque dice tu palabra que das gracia sobre gracia. Bendito seas por eso, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, Padre. Y bueno, mis hermanos, también hacer mención de que hoy termina el ayuno de Daniel. Hoy pueden ya entregar tal ayuno, darle gracias al Señor. Vamos a orar por ello, hacerte la observación de que si has seguido prolongado ayuno en estos días, pues seas cuidadoso con tu dieta y la transición la hagas moderadamente. Padre, vamos a entregar el ayuno ahora a la iglesia Zoe, los hermanos y hermanas que lo hicieron. Te pedimos que los sostengas, los fortalezcas, dice tu palabra, deleítate a sí mismo en el Señor, Él te concederá las peticiones del corazón.
Dios, que así sea, Señor, que ellos vean cumplidos sus anhelos, sus expectativas puestas en ti. Sorpréndelos, Señor, fortalécelos. Y lo más importante, claro que es lo más importante, que tu voluntad se haya perfeccionado en la vida de todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora todos juntos levantamos nuestras manos al Señor para invocar y recibir la bendición apostólica. Y decimos juntos: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, y decimos amén. Y que tengas una muy bendecida semana en el Señor. Hasta pronto.